bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en el estudio de la palabra el día de hoy. Esta semana, aquí en los Estados Unidos, tenemos una de las celebraciones más grandes llamada el Día de Acción de Gracias. Esta es una celebración muy importante también para nosotros los cristianos. Hace aproximadamente 400 años, un grupo de cristianos provenientes de Inglaterra desembarcaron en la Nueva Inglaterra o el este de los Estados Unidos después de un viaje agotador de 66 días en un barco llamado Mayflower. Los peregrinos vinieron con un propósito que ellos expresaron de esta manera: para la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Ellos buscaban la libertad religiosa, queriendo adorar al Señor Jesucristo en la pureza del Evangelio. 150 años después de la llegada de los peregrinos, los fundadores de esta nación consagraron la libertad religiosa en la Constitución de los Estados Unidos. Y es por eso que cada cuarto jueves del mes de noviembre celebramos el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Por eso es que hoy vamos a enfocarnos en el tema de siendo agradecidos a Dios por todo lo que recibimos. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, que dice así en la Biblia de las Américas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando su voz dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole gracias, y este era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vayamos a Dios en oración. Señor y Padre bendito, queremos darte las gracias, la honra y la gloria, porque Padre, tú eres quien nos da la oportunidad y el propósito, Señor, en esta vida para seguir adelante. Venimos, Señor, agradeciéndote porque te has mostrado nuestras vidas, agradeciéndote, Señor, porque te has manifestado de mil y millones de maneras en la vida de nosotros, los seres humanos. Especialmente nosotros como hijos tuyos, Señor, te agradecemos y te damos las gracias porque has sido bueno, misericordioso, porque, Padre, podemos ver día con día tus bendiciones. Gracias, Señor. Enséñanos, pues, a ser agradecidos, a reconocer, Padre, que todo lo que tenemos es por tu bondad y por tu misericordia y por tu gran amor. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la historia de hoy vemos pues que el Señor Jesucristo tiene un encuentro con 10 leprosos, 10 personas que habían sido separados de la sociedad, que habían perdido su libertad que ellos tenían entre su nación. ¿Qué podemos nosotros aprender de este encuentro? ¿Cuál es la actitud que nosotros también debemos de tomar, mis hermanos, ante las bendiciones que recibimos de Dios y de otras personas? Podríamos decir que hay diferentes niveles de gratitud, pero nunca, ¿verdad?, debemos de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Él ha hecho y hará y seguirá haciendo, y lo que otras personas obviamente han hecho también por nosotros. Y hoy vamos a tener la oportunidad de recordar y meditar sobre esto y ser agradecidos, dar gracias a Dios
por lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que otras personas también. Fíjese que muchas veces nosotros los cristianos lo tomamos como algo opcional, pero para nosotros no debe de ser algo opcional. Debe de ser una actitud que debemos de formar para que podamos, mis hermanos, ser agradecidos con nuestro gran Dios y de una manera libre darle gracias a Dios y expresarle lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a analizar un poco acerca de estos 10 leprosos. El ser leproso en los días de nuestro Señor Jesucristo era una gran tragedia. Y digo una gran tragedia porque una persona, al ser detectado como leproso, perdía todas sus propiedades, perdía a su familia, o sea, sus amigos, sus padres, sus hermanos, eran vistos, ¿verdad?, como un maldito de la sociedad. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro con estos leprosos, ellos de lejos, de acuerdo a la ley en Levítico, ellos debían de apartarse de la sociedad, debían de vivir de una manera diferente. No podían ya regresar al lugar donde ellos habían nacido, ni ver a sus esposas, sus hijos, como dije anteriormente. Ellos le gritaron al Señor Jesús de lejos. Eso era algo de la ley en el libro de Levíticos. O sea, ellos debían de gritar y decir, leproso, leproso. Si ellos no lo hacían, fíjense que ellos podían ser apedreados y podrían ser muertos de esta manera. Vemos pues que entonces Jesús obra un gran milagro en estas personas. Ellos recibieron algo que ellos no merecían. Y todos ellos debieron de haber buscado la oportunidad de regresar al Señor Jesucristo y darle las gracias y expresar agradecimiento y darle honra y gloria por lo que Él hizo en sus vidas. Y de la misma manera nosotros, mis hermanos, debemos de usar este pasaje para analizar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y expresarle agradecimiento. Y no solamente a Él, sino a aquellas personas que han sido de bendición en nuestras vidas. Bueno, vamos entonces a analizar estos pasajes y vamos a ir al punto número 1. Punto número 1, debemos de expresar agradecimiento, ¿verdad?, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Expresar agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros hemos desarrollado el hábito de ser agradecidos, lo hacemos, mis hermanos, porque hemos entendido la bondad de Dios en nuestras vidas y lo que otros han hecho también en nuestras personas. Fíjense que es un hábito que debemos de formar en nosotros y también transmitirlo a nuestra familia, a nuestros hijos, cada uno de los miembros de nuestra familia. Debemos de expresarlo, mis hermanos. Es importante, fíjese, dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da día con día. Fíjese que Dios nos bendice, mis hermanos, con bienes materiales. Piense usted, cuando yo despierto en las mañanas y le doy gracias a Dios, expreso agradecimiento, mis hermanos, por tener un hogar, por tener una casa, por tener a mi esposa, mis hijos, por tener un carro, por tener un lugar donde dormí, una cama, etcétera, etcétera. Si usted se pone a hacer una lista de todas estas cosas, usted se va a quedar sorprendido cómo es que Dios, mis hermanos, nos bendice. Por eso es que debemos expresar agradecimiento. Y Él lo espera de nosotros. Él espera que usted y yo, mis hermanos, mostremos ese agradecimiento. En la historia que usted leyó, el Señor se queda sorprendido y Él expresa y dice, ¿no fueron acaso 10 personas que yo sané? Y no solamente eso, fíjese que Él expresa y dice, 9 de estos eran judíos, eran de su propia raza. Dice,
pero solamente regresó que uno, y este era un samaritano. Si usted sabe, los samaritanos y los judíos no se mezclaban. En este caso, tal vez por la condición, en la enfermedad en la que ellos estaban pasando, pues le aceptaron a este samaritano. Pero fíjese que el Señor Jesucristo se queda sorprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente una persona, un individuo regresa y expresa agradecimiento. Él lo espera de nosotros. Dice que Jesús tuvo misericordia de estas 10 personas, y no solamente de ellos, pero en nuestros días, hermanos, Dios también tiene misericordia de nosotros. Y su misericordia, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que se renueva, ¿qué? Día con día. Es importante, mis hermanos, dar gracias, porque las personas que hacen algo por nosotros lo esperan. Y si nosotros lo esperamos de otros, pues con más razón, mis hermanos, debemos de hacerlo y expresar ese agradecimiento a nuestro gran Dios. Dar gracias, mis hermanos, es un buen hábito. Y es un buen hábito porque fíjese que es muy posible que este hombre que regresó, este samaritano, es muy posible que la razón por la cual él regresó es porque era algo que él había incorporado a su persona. Pero ¿sabe qué? Para él no solamente fue parte tal vez de ser un hábito, para él fue más importante que ese hábito. Y nosotros pues debemos de desarrollar, mis hermanos, el agradecimiento. Y no solamente en esta semana o en este día que viene, en el cual vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Existen miles. Hay un canto que nosotros tenemos que se llama 10,000 razones. Y yo le aseguro que existen más de 10,000 razones por las cuales nosotros debemos de expresar agradecimiento a nuestro gran Dios y también aquellos que están en nuestras vidas. Así es que recuerde, el expresar agradecimiento debe de ser un hábito que debemos desarrollar nosotros en nuestra vida. Punto número 2. Debemos de expresar agradecimiento. Es una muestra de alabanza y gloria a Dios. El expresar agradecimiento es una muestra de alabanza y gloria a Dios. En el versículo número 15 que acabamos nosotros de leer, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea que, fíjese que eso es algo que nosotros, mis hermanos, debemos de incorporar también en nuestras vidas al ser agradecidos. En el pasado, en los tiempos del Señor Jesucristo, y aún hoy, tenemos algunas religiones, ¿verdad?, que son idólatras, expresan agradecimiento a sus dioses. Y si estos individuos en el pasado y en el presente expresan y dan gracias a sus dioses porque ellos creían o creen que habían recibido favor de sus deidades, nosotros, mis hermanos, como cristianos, debemos de hacerlo con más razón. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos y tenemos una relación con el único Dios verdadero, el que hizo todo lo que existe y el que nos sostiene, el que nos da respiración, el que, mis hermanos, nos expresa amor de tantas maneras. Solamente dice la palabra de Dios, uno de estos 10 leprosos regresó para darle honra y gloria a Jesucristo por lo que hizo ¿qué? En su vida. Y no solo, eso es lo triste, mis hermanos, como dije anteriormente. Lo triste es que existen muchas personas, cristianos, que hemos recibido, mis hermanos, el favor de Dios, hemos recibido tantas bendiciones de Dios y creemos que el ser agradecidos es opcional. Yo le lanzo un reto y le lanzo el reto a que usted
tome un papel y haga una lista de aquellas bendiciones que usted ha recibido, de aquellos individuos, primeramente empezando con Dios y aquellas personas que han bendecido su vida. Y dele gracias a Dios primeramente y a estas personas por lo que han hecho en su vida. Ahora, muchas veces, mis hermanos, no queremos hacerlo porque eso nos compromete. Cuando digo nos compromete, tenemos que ir a esa persona y agradecerle por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y este hombre, mis hermanos, se tomó el tiempo. Como dije anteriormente, estos individuos, estos leprosos, habían, mis hermanos, perdido su relación con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, con su nación. No podían participar de ir al templo, no podían participar de las celebraciones anuales, etc. No sé yo cuánto tiempo ellos tenían de leprosos, pero esta enfermedad es una enfermedad que toma mucho tiempo en desarrollarse. Algunos de ellos es posible que hayan perdido alguna de sus extremidades. La lepra era una lepra que se le tenía mucho miedo. Y vemos pues que este individuo, mis hermanos, se tomó el tiempo. Solamente uno de ellos volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Y luego dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era un samaritano. Fíjense que parte, mis hermanos, de la adoración a Dios incluye eso, en que nosotros voluntariamente nos inclinamos a Dios. Y al inclinarnos a Dios, hermanos, estamos diciéndole, tú eres el único que merece la honra y la gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. Expresar agradecimiento, mis hermanos, es algo que usted puede ver constantemente en los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque somos llamados a darle honra y gloria a nuestro gran Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, si usted ve, constantemente dice, te alabo, Padre, por lo que tú haces. El Señor Jesucristo, siendo Dios, estando en la condición de hombre, mis hermanos, constantemente daba gracias y alababa al Padre, siendo Dios. Y esa es una gran lección que nosotros podemos aprender. Yo creo que ese es uno de los males de nuestros días, el no ser agradecido. O sea, gente, mis hermanos, ingrata, que recibe mucho y que no es agradecido. Eso es uno de los males de nuestra sociedad el día de hoy. Por eso decía yo anteriormente, debemos, mis hermanos, de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a aprender a ser agradecidos con Dios. Tal vez usted va a preguntar o va a decir, pero Dios no necesita de mi dinero, Dios no necesita de mí. Eso lo vamos a ver en unos minutos más adelante. Vamos a ver, pues, entonces, mis hermanos, que es importante por medio de nuestras oraciones expresar, darle honra a Dios. O sea, fíjese, cuando decía, ¿cómo podemos expresar? Debemos expresar nuestro agradecimiento por medio de nuestras alabanzas, por medio de nuestras oraciones, por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, por medio de nuestra asistencia a la iglesia, por medio de nuestras acciones. O sea, el expresar agradecimiento no solamente, mis hermanos, es a través de la boca y de decirle a Dios gracias, pero fíjense, debemos de hacerlo de una manera tangible a Dios. Yo puedo decir a una persona que le amo, pero ¿sabe qué? El expresar el amor solamente debe de venir también acompañado de una manera tangible. Y cuando digo tangible, de una manera que se expresa físicamente, a través de expresarlo, a través de una carta, a través de decirle a esta persona gracias y darle, expresarle y darle un regalo. En este caso, fíjense que nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, mis hermanos. Vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios,
nos envolvemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, fíjese que dar gracias es un acto de adoración. Es un acto por medio del cual usted y yo le expresamos a nuestro gran Dios, mis hermanos, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Expresar ese agradecimiento a nuestro Dios. Número 3. Expresar agradecimiento es una muestra ¿de qué? De nuestra fe. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo les dice a estos individuos, ahí dice, al entrar, versículo 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, fíjense que el expresar pues agradecimiento es una muestra de nuestra fe. ¿Por qué? Todos ellos tuvieron fe. Ellos habían escuchado del Señor Jesucristo. Ellos sabían que el Señor Jesucristo había hecho grandes milagros. Y entonces, fíjese que fueron. Ellos sabían que el Señor Jesucristo tenía el poder para sanarlos y tocar sus vidas de una manera diferente. Ahora, el problema aquí es que sí, todos ellos tuvieron fe, pero solamente uno fue salvo. O sea que, fíjese que la fe, mis hermanos, nos lleva a dar ese paso para nosotros a arriesgarnos. En este caso, ellos fueron. En la ley de Levítico, el sacerdote era quien revisaba a las personas. Cuando una persona tenía una enfermedad, venía el sacerdote y él la observaba y lo ponían en lo que se llama, ahí viene la cuarentena, lo excluían un tiempo, 2 semanas, a cierto tiempo, fuera del campamento. Ahora, si una persona, mis hermanos, era encontrada con esta enfermedad, pues entonces era excluida, ¿verdad?, de la sociedad. Y en este caso, ellos tuvieron fe, aceptaron el reto del Señor Jesucristo y fueron corriendo a los sacerdotes. Ahora, vemos pues entonces que tuvieron fe. Y nosotros, mis hermanos, así es que cuando mostramos el agradecimiento, estamos demostrando nuestra fe verdadera puesta en Cristo Jesús. Estamos diciéndole, Señor, reconozco en mi vida que tú has obrado de una manera en la cual yo no merezco. Dice que el creer, estamos dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por las bendiciones que Él nos ha dado en el pasado. ¿Qué bendiciones has recibido que tú recuerdas? Y ahí es donde, mis hermanos, debemos de dar gracias. Hemos tenido un año difícil. El año 2020 ha sido un año difícil. Y muchos dirían, ¿por qué vamos a darle gracias a Dios en este año cuando ha sido un año difícil? Pero ¿sabes qué? Ha sido un año difícil, pero hemos visto a pesar de eso la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo le puedo expresar que a pesar en este año de las circunstancias, Dios me sigue dando una familia, me ha dado una esposa, me ha dado alimentos, me ha dado un hogar, me ha dado un trabajo. O sea, no he tenido, mis hermanos, nada en el cual yo pueda decir que Dios no me ha bendecido. Y confío y le doy gracias a Dios por las cosas que ha hecho en el pasado. El creer, mis hermanos, la fe nos lleva al creer que también las bendiciones del presente, mis hermanos, provienen ¿de quién? Provienen de Dios. Todo lo que tenemos en este momento, Dios nos lo ha dado, Dios nos lo bendice y Dios, mis hermanos, es bueno. Y también fíjese que el ser agradecido nos ayuda a entender que las bendiciones del futuro, ¿verdad?, vendrán de nuestro gran Dios. De nuestro gran Dios. Todos los leprosos tuvieron fe en la palabra de el Señor Jesucristo para ir y mostrarse al sacerdote y fueron sanos en el camino. Pero solamente, fíjese, uno de ellos fue agradecido.
La fe de este individuo entonces no solamente demuestra, fíjese, que él tenía fe para ser sanado, pero él regresó y entendió y reconoció que Cristo Jesús era ¿qué? El Salvador, que Cristo Jesús, ¿verdad?, tenía poder para sanarle tanto físicamente como espiritualmente. Y esa es la grandeza de este milagro. La grandeza de este milagro, mis hermanos, no es tanto que ellos fueron sanados. La grandeza de este milagro consiste también en que estos individuos tuvieron la fe para ser sanados, pero no tuvieron la fe para ser sanados espiritualmente. Y gracias a nuestro gran Dios. Yo le doy gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el pasado habló a mi espíritu para que yo pudiera entender que estaba perdido y estaba separado de Dios. Era una criatura de Dios, pero no era un hijo de Dios. Y ahí es donde empieza, fíjense, nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, también se expresa entonces en el agradecimiento de lo que Dios hace y ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Punto número 4. Expresar agradecimiento es una muestra del amor por lo que hemos recibido. Cuando digo amor, mis hermanos, fíjense que hacemos un análisis de nuestra vida y reconocemos que no merecemos nada y que somos recipientes del gran amor de Dios en nuestras vidas. Estos individuos eran despreciados de la sociedad. Nadie los quería. Nadie, ¿verdad?, quería hacer algo por ellos. Señor Jesucristo mostró su amor en estos individuos. Tuvo misericordia. Y hay algo maravilloso, fíjese, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 8, que dice, más Dios muestra, 5-8, perdón, en el libro de Romanos 5-8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y esa es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos, mis hermanos, para expresar ese agradecimiento por el gran amor que Dios tuvo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la invitación el día de hoy. La invitación también es, si hay alguien que me está escuchando que aún no tiene esa relación con nuestro Señor Jesucristo, es que entiendas, ¿verdad?, y seas agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. No te concentres en los eventos del pasado, en tus amarguras, en las cosas que no tuviste. Concéntrate en que Dios, ¿verdad?, mandó a nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Y que tú entiendas que has ofendido a Dios, que vives una vida conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, fíjese, el amor de Dios en nuestras vidas, que Él nos ama de una manera extrema. Somos hechos a imagen y semejanza de Él, y como consecuencia somos diferentes a todo lo demás de la creación. Tenemos inteligencia, tenemos, mis hermanos, voluntad, conciencia. O sea, Dios ha puesto en nosotros una parte de Él y nos ha hecho para que también podamos estar eternamente con Él. Y esa es una de las bendiciones que nosotros, mis hermanos, recibimos, y debemos estar eternamente agradecidos porque lo hace por su gran amor. Uno de los grandes atributos de Dios es precisamente, o el más grande, creo yo, considero yo como estudiante de la palabra de Dios, es su amor. El amor de Dios para con nosotros, su creación, y sobre todo para con nosotros, sus hijos. Y nuestro amor, mis hermanos, también debe de ser expresado, como dije yo, en palabras.
que en este día de acción de gracias, le expresemos a Dios a través de la oración, con palabras y agradecimiento, mis hermanos, por lo que ha hecho. Tal vez algunos de ustedes han estado enfermos y han recibido sanidad. Tal vez algunos de ustedes han tenido necesidades económicas y Dios ha suplido. Tal vez algunos de ustedes han tenido necesidades espirituales, morales, y Dios a través de su gran amor ha suplido. Y qué privilegio, mis hermanos. Ahora, también concentrémonos, como dije, no solamente por lo bueno, pero también por aquellas cosas que Dios permite en nuestras vidas. Recuerde, mucha gente está expresando amargura en contra de Dios por esta pandemia que hemos recibido. Pero fíjese que la palabra de Dios, hay un hombre que yo admiro en la palabra de Dios, él se llama Job. Y Job perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió el respeto de la sociedad, aún de su esposa. Y él dijo, Jehová Dios quitó, Jehová Dios, ¿verdad? También dio. O sea, hemos de recibir solamente el bien y no lo malo. Y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y sabe qué? La razón por las cuales, mis hermanos, nosotros recibimos muchas veces los males no es porque Dios no es bueno, por la misma maldad que ha entrado en este mundo y las aflicciones que Satanás trae en la vida de los seres humanos. Pero debemos de estarle agradecidos a Dios. Nuestro amor debe ser expresado en palabras, en acciones. Debemos expresarle a nuestro gran Dios gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En conclusión, el ser agradecidos nos compromete. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer lo que Dios y otras personas han hecho en nuestras vidas de una manera tangible y expresarlo. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted y yo pidamos a Dios. Si no vemos esa necesidad de ser agradecidos, pidámosle a Dios que nos ayude a ver esas necesidades. La lección en esta enseñanza es que la mayoría de las personas no se toman el tiempo para demostrar agradecimiento a Dios y a otros. Y Dios quiere que nosotros, mis hermanos, aprendamos a ser agradecidos. ¿Qué podemos decirle a un Dios tan bueno y misericordioso? Bueno, siempre debemos de ser agradecidos y darle honra y gloria como lo hizo este individuo. Él regresó y se postró a sus pies, reconoció su grandeza. Ser agradecidos, pues, viene de un corazón que ha entendido la gran misericordia y el gran amor de Dios en la vida de una persona. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese es un gran privilegio. Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y Él nos ha resucitado y nos ha dado una posición que no merecemos. Y con eso en mente, ruego a Dios que cada uno de nosotros, a través de esta semana, a través del Día de Acción de Gracias y el resto del año y cada día de nuestras vidas, aprendamos a expresarle a nuestro Dios agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestras personas. Vamos a ir en oración. Oremos. Señor y Padre bendito, te damos las gracias, la honra y la gloria por el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, venir delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido ingratos. Te pedimos, Padre, que desarrolles en nosotros un corazón de agradecimiento y te damos las gracias por cada una de las cosas que tú has hecho en nuestras personas. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias una vez más por haberme acompañado en el estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga.
Amén.